en la norma así se indica. Existe también un refuerzo complementario o auxiliar, que es el refuerzo vertical, que también es importante, muy importante, porque le ayuda a desarrollar la componente de resistencia al acero horizontal. Entonces también ese es un acero importante. En las normas se le conoce como refuerzo vertical o normal a la dirección de la fuerza cortante. Esos son los dos tipos de acero que tenemos nosotros a lo largo o en la zona central del muro. Básicamente esos dos refuerzos son para tomar la fuerza cortante. Ahora, existen armado, sobre todo en los extremos de los muros de concreto, en los extremos, y esa, como se observa aquí, por ejemplo, aquí en la parte que estoy señalando, de un muro que ya se coló, de una parte del muro que ya se coló, existe aquí una concentración de acero de refuerzo. Y en el otro extremo también existe aquí una concentración de acero de refuerzo. ¿Eso para qué sirve? Nos ayuda a tomar el segundo elemento mecánico debido a sismo, que es el momento flexionante. ¿Sí? Esta concentración de acero en los extremos es para poder tomar el momento flexionante. Adicionalmente, pues los muros son transmisores de cargas verticales, cargas en la dirección de la gravedad. Entonces también nos van a ayudar a tomar carga vertical. De tal forma que los tres elementos mecánicos que existen en un muro de concreto son la fuerza cortante horizontal. Para eso nos va a servir el armado a lo largo del muro, tanto horizontal como vertical. El momento flexionante en el plano del muro. Para eso nos va a servir la concentración de acero que tengamos en los extremos y la fuerza vertical o normal que va a existir a lo largo del muro, que básicamente pues es debida a losas, a traves, elementos que van a descansar sobre el muro y van a transmitir sus cargas verticales a la cimentación. Entonces, aquí está básicamente un esquema, una imagen a lo que se va a referir la norma y a lo que me voy a referir en los próximos minutos. También esta imagen creo que en algún momento se las mostré. Aquí se puede observar un muro de concreto. Esta es una escuela que tuvo problemas por los sismos, pero es una estructura muy antigua. Las columnas y las traves no tienen la suficiente rigidez para poder tomar el sismo. Entonces, debido a los daños que se presentaron, se optó o la solución que se optó fue la de construir muros de concreto. Se ligaron a las losas tanto de nivel 1 como de azotea. De hecho, hay un pretil de concreto que ayudó bastante a poder anclar el armado. Y este es un ejemplo de un muro o de un refuerzo como un muro de concreto. Ahí al fondo se observa aún cimbrado todavía el otro muro de concreto. Se colocaron dos muros de concreto en cada, en el sentido longitudinal. Son cuatro en total, dos de cada lado. Ahí, por ejemplo, ya está el muro pintado. ¿Sí? Se le hizo una nueva cimentación, una cimentación alargada, porque como va a tomar el momento de volteo o el momento flexionante, pues es importante transmitirlo adecuadamente al suelo. Entonces, una cimentación alargada, lo que en el momento es muy importante. Ahí está el muro de la primera imagen. Por la parte de atrás también está el otro muro. Entonces, aquí también esta imagen nos va a servir para poder identificar algunas variables o términos que ocupa la norma.
Cuando se refiere la norma a la altura total del muro, dice desde la base hasta la punta. Entonces es la altura total del muro, no la altura por entrepiso. Eso es muy importante que se identifique, porque el diseño básicamente está en función de la relación de la altura total del muro y su longitud. Obviamente la longitud del muro va a ser la medida o la distancia horizontal de dicho muro, pero la altura sí es la altura total, aunque abarque sean 2, 3, 4, 5, 6 pisos, a eso se refiere la norma con la altura total, no a la altura de entrepiso. Aquí, por ejemplo, estos muros tienen de espesor 25 centímetros. También la norma hace referencia a dicho espesor. Bueno, entonces esas son algunas imágenes. Y ahorita para entrar ya a detalle, me voy a referir a un archivo que ya vimos. Las personas o los jóvenes que aún no han llevado principios de ingeniería sísmica, para poder hacer el análisis por sismo de una estructura, pues existen varios procedimientos. Uno de ellos es el método estático de análisis, en el que se tiene, en función de la ubicación del inmueble, se obtienen parámetros de sismo. Básicamente se obtiene un coeficiente sísmico, se le llama, el cual va a multiplicar el peso total de la estructura, y la fuerza vertical, que es el peso de la estructura, la va a volver fuerza horizontal con esa razón o ese coeficiente, para que simule la acción del sismo. Ahora esas fuerzas ya horizontales, convertidas a fuerzas horizontales, en cada entrepiso se tienen que distribuir en los elementos resistentes, llámese marcos, muros o columnas. Y para eso se hace una distribución. Comúnmente se dice que esa distribución debe ser función de las rigideces de cada elemento estructural, de cada marco, de cada muro. Aquí la tablita que les estoy mostrando, pues presenta eso. Aquí, por ejemplo, se indican los elementos resistentes, la planta que corresponde a esta distribución. Para que la vayamos ubicando, se refiere a este prototipo o este proyecto. Es un edificio muy alargado, de 43 metros, básicamente, y de 8 metros son aulas, y hay unos pasillos y demás. Pero aquí, por ejemplo, se observó que durante el proceso de análisis, los marcos pues, no eran suficientes para proveer de rigidez a la estructura, y se optó por agregar los muros de concreto que están ahí indicados de color negro. El análisis por sismo tiene que hacerse por cada dirección, en dos direcciones ortogonales, y por eso es que en los ejes A y B existen pues aquí dos marcos, uno en el eje B, uno en el eje A, de 13 crujías. En la dirección de los ejes números, 1, 2, 3, 4, existe solamente un marco de una crujía, pero en esa dirección existen 13 marcos también, aunque son de una crujía. En esa dirección también se agregaron muros de concreto, que son los que se muestran ahí en color negro. Ahorita vamos a referirnos básicamente al muro MC1, que es un muro horizontal, o en el eje de los ejes A y B. En total son 4 muros, ¿verdad? Por cada dirección, pero vamos a referirnos nosotros a ese muro. Por eso es que en la tablita que les mostré, por eso en la tablita que les mostré, este primer cuadro se refiere a la dirección X y ese segundo cuadro a la dirección Y.
Está, por ejemplo, el eje B, que es el eje de marcos, el eje A también, y están los muros de concreto, 2 muros del eje B, 2 muros del eje A, 4 en total, 4 muros de concreto. Aquí se hace una distribución que no voy a entrar a detalle. Los que quieran abundar en esto pueden consultar varios libros. Uno que está muy simplificado, pues el diseño estructural del doctor Roberto Meli. Es muy bueno. También otro manual de diseño por sismo de Enrique Bazán Zurita y también del doctor Meli. Pueden consultar para obtener esta distribución. Básicamente aquí pues se tiene que, como lo dicen las normas, distribuir en función de las rigideces de cada elemento. Estas deben tomarse en cuenta las rigidez por flexión y por cortante. Se hace una distribución y aquí básicamente se obtiene, a final de cuentas, para los dos efectos, sismo en X, sismo en Y, un cortante de diseño. En este caso, aquí no está multiplicado por el factor de carga, pero sí está tomando en cuenta el 30% del efecto de la otra dirección. Como me estoy refiriendo al al muro de concreto del eje B, estoy señalando ahí la fuerza cortante del entrepiso de planta baja, ¿sí? En el primer entrepiso, este muro tiene un cortante de 362 toneladas. Se hace esta distribución por cada entrepiso y en la planta alta o en el segundo piso, ese mismo muro que continúa tiene un cortante ahora de entrepiso de 193 toneladas. Esos dos cortantes, con esos dos cortantes, vamos a construir un diagrama que es el que muestro aquí. Aquí, bueno, le llamé diseño de muros de concreto en ejes A y B. Para el segundo entrepiso o de planta alta, el muro tiene una longitud de 324, ahí se muestra del lado derecho la plantita de AutoCAD, centímetros, un espesor de 20 centímetros, una altura de ese entrepiso de 3 metros, el cortante de 192 toneladas, que se los indiqué ahorita en la hoja de distribución de fuerzas sísmicas, una carga vertical de 1.9 toneladas, y vamos a ver cómo se obtiene el peso propio del muro, que resulta de multiplicar la longitud, la altura y el espesor por el peso volumétrico del concreto, 4.7 toneladas, y la suma de esas dos cargas. Este delta P le llamé así porque es el debido a la losa, a las cargas de losa. Ahorita vamos a entrar a detalle. La planta baja tiene las mismas dimensiones el muro, el cortante que viene de la distribución de fuerzas sísmicas, 362 toneladas, y la carga vertical. Vamos a identificar cómo se obtiene esta carga vertical. Se obtiene en función de las áreas tributarias y de las cargas de diseño que se tengan en cada losa. Por ejemplo, aquí para el nivel 1, las cargas de diseño que tengo en el nivel 1 son carga muerta, 419 kilos por metro cuadrado. Eso incluye el peso propio, los acabados, los adicionales del reglamento, etc. La carga viva instantánea, que es la que marca para aulas las normas de acciones, 180 kilos por metro cuadrado, y la carga viva máxima, 250 kilos por metro cuadrado. Este muro, que es el que estamos tomando como referencia, tiene un área tributaria de 5.42, la cual se obtiene al trazar líneas a 45 grados. De tal forma que, por ejemplo, la carga axial ya, la carga vertical, en función de esta área tributaria, la obtengo multiplicando esta área tributaria por la carga muerta, que son 419 kilos por metro cuadrado. Si hacemos la operación, nos tiene que dar 2.27 toneladas, 5.43 por 0.419, 2.27 toneladas, que es la primera componente.
debido a la carga muerta. Y como voy a evaluar aquí efectos de sismo, pues voy a utilizar la carga viva instantánea de 180 kilos. Entonces, esa carga, esa segunda componente, se obtiene también multiplicando esa área tributaria, 5.43 por 0.180, para que sean toneladas, y son 0.977. Sumamos las dos, del nivel 1, 2.27 más 0.976, 3.25 toneladas, que es el que estoy mostrando ahí, que voy a señalar de color naranja, 3.25. Lo mismo se hace para la cubierta de azotea. El área tributaria es la misma, pero las cargas cambian. La carga muerta son 330 kilos por metro cuadrado y la carga viva instantánea, porque esta es una losa inclinada, son 20 kilos por metro cuadrado. Esta losa inclinada supera los 5% de pendiente que indica la norma, por lo tanto podemos utilizar 20 kilos. El mismo procedimiento y obtenemos 1.79 ya de carga resultante debido a carga muerta y 0.109 para carga viva instantánea, sumadas ambas 1.9 toneladas, que es la que voy a señalar en la hoja de Excel del lado izquierdo. Por eso es que ahí salen las cargas con esta delta P y el peso propio. Para el segundo entrepiso 6.6 toneladas, para el primero 8.5 toneladas. Bueno, como voy a diseñar o voy a revisar la sección de muro más crítica, que sería la de la planta baja, pues la suma o de la carga vertical, pues va a ser tanto la contribución de la planta alta o del segundo entrepiso como la de la planta baja. En total son 15 toneladas de carga vertical. El cortante de diseño que se va a utilizar, pues es el de la planta baja, el cortante que se obtuvo de la distribución. Y ahora vamos a ver cómo se obtiene el momento. Para eso, aquí hay un diagramita de fuerza cortante. Esta es una elevación, en sí es la elevación del muro, ¿sí? Tenemos en planta baja, aquí están las líneas punteadas que representan los niveles, nivel 1 y nivel de azotea. Este es el muro. En planta baja tenemos un cortante de entrepiso de 362 toneladas, en planta alta 193 toneladas. Y hay dos formas de obtener el momento flexionante o el momento de volteo. Hay dos formas de hacerlo. Como ya tengo los cortantes, puedo obtener las fuerzas laterales equivalentes que estén actuando en el muro. Por ejemplo, para la carga en el extremo del muro, pues por equilibrio de fuerzas tiene que ser igual al cortante, a este cortante. Y en el caso de la fuerza que está actuando en el nivel 1, pues se va a obtener con la diferencia de cortantes que existen tanto en la planta baja como en el segundo entrepiso, 169 toneladas. Y al final de cuentas, pues ya es una viga, una viga que está en cantilever o en volado, con dos fuerzas externas, con dos fuerzas laterales externas, y si obtenemos, por ejemplo, el momento justo en el nivel 1, pues tendríamos que multiplicar la fuerza horizontal en el extremo del muro por la altura del segundo entrepiso, que son 3 metros, y obtendríamos 578 toneladas metro. Esa sería la primera ordenada o el valor del momento en ese nivel 1. Y en la base, pues obviamente va a ser, haciendo suma de momentos en la base del muro, va a ser la contribución de cada producto de esa fuerza por su brazo de palanca medido de respecto desde la base. Por ejemplo, la 192, la fuerza en el extremo libre, 192.74 sería, pero ahora multiplicado por la suma de las alturas de entrepiso, tanto del segundo entrepiso como el de la planta baja, 6.35 metros. Y luego la fuerza del nivel 1, 169 por 335. Hacemos suma de momentos y obtenemos un momento de 1.791 toneladas metro
en la base es un momento muy importante, un valor muy alto de momento, pero bueno, vamos a revisar con eso el muro. Ahora, esa es la primera, una de las primeras formas de revisar, pero ustedes saben que cortante y momento también están relacionados. El área del diagrama de cortantes en sí me da o obtengo una ordenada o un cambio en el diagrama de momentos. Entonces, si evalúo la primera área del primer entrepiso, si tengo un cortante constante de 192 toneladas y una altura de 3 metros, el área entonces en el diagrama de cortantes va a ser 578 toneladas, el cual va a corresponder a esa primera ordenada en el nivel 1. Y el área en el diagrama de cortantes, el segundo rectángulo, para la planta baja va a ser el producto de 362 por 335. Y entonces a esta segunda área se la tengo que sumar a la primera que obtuve, ¿verdad? Entonces, si sumamos esas dos, pues da 1791 que corresponde al momento en la base o en la cimentación o en la planta baja del muro. De esa forma obtenemos entonces estos tres elementos mecánicos que son los que me van a servir para poder diseñar el muro. Cortante, carga axial y momento flexionante. Esos son los cortantes de diseño multiplicados por los elementos mecánicos de servicio sin factorizar o sin multiplicar por el factor de carga. Nuevamente el espesor del muro son 20 centímetros. La altura total del muro es lo que les comentaba. Es desde la base hasta la punta del muro. Son 635. La longitud en planta del muro son 324. El concreto que vamos a ocupar son 250 kilos por centímetro cuadrado. El área bruta del muro es el producto de la longitud por su espesor. Voy a referirme ahora a las normas para que vayan las variables que intervienen. Me voy a referir a las normas de concreto. Ustedes saben que es el diseño de estructuras de ductilidad baja para Q igual a 2. Sin embargo, si ustedes van observando en las secciones para Q igual a 3 y Q igual a 4, de utilidad media y alta, van a hacer referencia a esa sección 7. ¿Por qué? Porque son las mismas expresiones, nada más son algunas consideraciones que se van tomando en cuenta. Pero las ecuaciones para el cálculo de las resistencias vienen en la sección 7, en particular la sección 7.4 para muros. No sé si logran observar ahí el PDF del lado derecho y la hojita de Excel del lado izquierdo. Sí, sí. Bueno, entonces, sección 7.4 dice, en edificios con muros de concreto perimetrales en la cimentación de mucho mayor rigidez que los superiores y con losas de sótano, eso se refiere, por ejemplo, cuando tenemos sótanos o cuando tenemos cajón de cimentación o cuando tenemos una estructura subyacente al terreno natural, y con losas de sótano dice que se comportan como diafragmas rígidos en su plano. La altura total del muro HM y la altura crítica HCR se medirán desde el piso de planta baja. ¿Sí? Porque anteriormente las normas decían que esta altura del muro se va a contar a partir de donde las aceleraciones en la estructura resultan ser significativas. Es decir, que por ejemplo en cimentación, pues la estructura se mueve con la misma aceleración que del suelo, entonces ahí la velocidad relativa pues es cero, y lo que y que genera un incremento de aceleración. Por lo tanto, en el caso de los sótanos, en el caso de los cajones de cimentación, la altura del muro se va a medir desde la planta baja.
741, muro sujeto solamente a cargas verticales, axiales o excéntricas. Esa sección 741 se refiere únicamente para muros que soportan carga vertical. Es decir, que aquí en mi hojita del lado izquierdo, si existiera únicamente esta componente que voy a indicar de color naranja, si existiera solamente la carga P, o sea, la carga vertical, si no existiera ni cortante ni momento, entonces es aplicable o diseñar el muro con la subsección 741. No es nuestro caso. Entonces, para eso nosotros ocupamos sección 742, muros sujetos a fuerzas horizontales en su plano. Alcances y requisitos generales, dice. Las disposiciones de este inciso se aplican a muros cuya principal función sea resistir fuerzas horizontales en su plano, que es nuestro caso, con cargas verticales menores que 0.3 F'Cag, con relación L entre T, no mayor que 70, donde L es la longitud horizontal del muro y T es el espesor del muro. Si actúan cargas verticales mayores, la relación L entre T debe limitarse a 40 y se aplicará lo dispuesto en la sección 741 y en la sección 52. El espesor de esos muros no será menor que 13 centímetros, tampoco será menor que 0.06 veces la altura no restringida lateralmente, es decir, aquí sí sería la altura de entrepiso. ¿Por qué? Porque la losa le ayuda a restringir al muro, le ayuda a que no se pandee lateralmente. Aquí el elemento que le da soporte lateral al muro son las losas. Entonces, aquí sí, para evaluar el espesor del muro, el punto 0,6 veces se refiere a esa altura libre de entrepiso o altura no restringida lateralmente. A menos que se realice un análisis de pandeo lateral, dice, de los bordes del muro. ¿Por qué en los bordes del muro? Porque el momento, como ustedes observan, o como ustedes deben conocer de sus materias previas, genera un puntal o un par de compresión y tensión. Básicamente, los cuales van a estar concentrados en los extremos del muro. Y entonces, en la zona en la que existe compresión, pues las o los esfuerzos de compresión pueden resultar muy altos, tan altos que pueden rebasar inclusive el F'C. En esos casos se tiene que revisar que en esas zonas o en los extremos del muro o en los bordes del muro, como dice la norma, no se rebase ese límite por lo menos, de la resistencia del concreto. En construcciones de no más de 2 niveles, con altura de entrepiso no mayor que 3 metros, el espesor de los muros, dice, puede ser de 10 centímetros. Bueno, entonces aquí, si ustedes observan, hay unas primeras limitantes o unos valores que tengo que revisar al muro en cuestión. Por ejemplo, el primer parámetro 0.3 F'Cag, que es el que se muestra aquí, ¿verdad? Ahí está 0.3 F'Cag, son 486 toneladas, ¿sí? Ag es el área bruta del muro, el producto de la longitud y su espesor. El F'C, pues es la resistencia del concreto, y 0.3 de ese producto, aquí lo dividí entre 1000, son 486 toneladas. Nuestra carga axial, pues son 15 toneladas, comparado con 486, entonces cumplimos con esa limitante. La relación L entre T dice no mayor que 70. Aquí estoy evaluando también, si ustedes pueden observar en la hoja de Excel, la relación L entre T, 324 entre 20, son 16.7, es menor que 70, no tenemos ningún problema. De hecho, la norma dice que cuando eso dice aquí, si actúan cargas verticales mayores que 0.3 F'Cag, la relación L entre T debe limitarse a 40. Entonces, para que sean 40, pues yo tengo que aumentar el espesor del muro, ¿no? A eso se refiere. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas de pandeo lateral o zonas de compresiones muy importantes. A eso se refiere esa limitante. Entonces, cumplimos con esto. Aquí también hice la revisión de 0.06 veces la altura no restringida, en este caso la altura de entrepiso, 335.
por 0.06 son 20 centímetros. Es adecuado, el espesor que estamos planteando inicialmente son 20 centímetros, cumplimos con esa consideración. Y bueno, aquí hay una limitante que es importante que ustedes la revisen, es una cuestión geométrica. Dice, en muros en que la relación HM entre L sea mayor que 2, se considerará, dice, el momento flexionante de diseño a lo largo de HCR con un valor constante e igual al momento MU obtenido del análisis en la base del muro. La altura crítica HCR será igual o menor que L o el cociente de MU entre 4 veces BU. Aquí, por ejemplo, creo que va... Ahí está el mínimo, que es la longitud del muro, o el producto MU entre 4 veces BU en centímetros, me dio 123 centímetros, pero mi relación HM entre L es 1.96, es menor que 2, entonces no tengo que hacer lo que dice aquí. A partir de la altura del muro HCR, se usará un diagrama de momentos flexionante lineal, tal que sea paralelo a la línea que une los momentos calculados en la base y en la punta del muro, figura 741, dice. En edificios con muros perimetrales de cimentación se considerará el momento flexionante de magnitud constante a lo largo del primer nivel de sótano y de la altura crítica HCR medida desde planta baja hacia arriba. Bueno, aquí son las imágenes que vienen en la figura 741. Aquí, por ejemplo, se refiere a esto. Si ustedes observan, aquí tengo mi diagrama de momentos, ¿verdad? El que se obtuvo del análisis, pero cuando la relación HM entre L sea mayor que 2, dice, ¿qué tengo que hacer? La línea apuntada es la línea del diagrama de momentos producto del análisis, ¿sale? Esa es la... bueno, puede existir una variación en función de las rigideces, pero básicamente esa es la... yo la estoy tratando así, ¿verdad? Si ustedes observan ahí, es lineal, porque el cortante, pues estoy considerando que es constante, entonces su integral, pues es lineal. Pero aquí dice que desplacemos el diagrama de momentos cuando la relación HM entre L sea mayor que 2, a partir que mantengamos constante, aquí el eje horizontal son momentos, el eje vertical es altura del muro, entonces me está diciendo que yo mantenga constante el valor del momento en esta altura crítica o HCR del muro, y después de ahí yo trace una línea paralela o desfase más bien el diagrama de momentos, lo desfase, para que se pueda aumentar o incrementar los momentos de diseño. Básicamente esa es la función. En mi caso, ¿verdad? Aquí no lo voy a hacer. Es importante que se los haya comentado, pero en mi caso no aplica, porque la relación HM entre L es menor que 2, 1.96, entonces no aplica. Flexión y flexocompresión, dice. Aquí es muy importante este primer párrafo. La resistencia a flexión o flexocompresión de muros se puede calcular como si fueran columnas, dice, cumpliendo con las especificaciones de la sección 5.3, 3.5, 5.1 y 5.2, con excepción del inciso 5.1.1.2, que son las hipótesis para calcular resistencias que vienen al principio de estas normas, ¿verdad? Pero dice que se pueden diseñar como si fueran columnas, es decir, porque existe un problema o un fenómeno de flexión y compresión. Entonces, pues es como si fuera una columna, es decir, se pueden construir sus diagramas de interacción, de compresión, de carga vertical, perdón, y de momento flexionante. Con un análisis, dice, de compatibilidad de deformaciones, se deberá incluir todo el refuerzo vertical colocado dentro del ancho efectivo de los patines y de los elementos extremos si existen, y en el alma del muro. Aquí hay una variación muy importante, porque el método que voy a mostrarles ahorita es el método opcional que indica aquí la norma, que es muy simple para poder calcular la resistencia a flexión del muro,
pero lo correcto o lo ideal es hacer un diagrama de interacción para este muro de concreto y ustedes van a observar que al tomar en cuenta el acero que existe en el alma del muro, no solo el de los extremos, ayuda a aumentar de manera muy significativa la resistencia a flexión del muro. ¿Sí? Entonces, si se hace de manera detallada, la resistencia se puede aumentar de manera significativa porque se van a tomar todas las varillas que existan a lo largo del muro, no solo la de los extremos. Lo que sucede es de que pues eso está al hacha, ¿no? Y a veces ya en la práctica pues no se detalla tanto o no se hace un análisis tan detallado pues por los tiempos de urgencia de proyectos y demás, pero en sí así se tendría que hacer. Toda barra de refuerzo, dice, tomada en cuenta en el cálculo de la resistencia, deberá estar anclada como lo especifican los incisos 611, 612, 614, que se refieren a que desarrolle el esfuerzo de fluencia, que se pueda transmitir la carga que existe en cada varilla. La cimentación debe diseñarse para resistir las fuerzas demandadas por los elementos extremos y el alma. Elementos extremos les decía, ¿por qué? Porque hay una concentración. Como es un momento, pues, el momento se descompone en un par de tensión y compresión, y en la zona donde exista compresión, pues se tiene que tomar en cuenta que la cimentación pueda soportar, la zapata pueda soportar esa compresión muy importante, o en el caso de la componente a tensión, que la cimentación no se levante, no se extraiga. Entonces, eso es muy importante. Y el alma, que se refiere al cortante horizontal que exista o que transmita el muro. Bueno, aquí vamos a leer este párrafo. Opcionalmente, la resistencia de muros a flexión en su plano, dice, puede calcularse con la ecuación 741, que es la que se muestra aquí, que es muy simple, FR/AS/FY por Z. Si la carga vertical de diseño PU no es mayor que 0.3 FRTL F'C, que es la misma expresión que revisamos anteriormente, pero ahora incluido el factor de resistencia. Y la cuantía del acero a tensión, AS entre T por D no excede de 0.208. Es decir, que existe una limitante aquí, existe una limitante de acero máximo para el muro si nosotros queremos diseñar con la ecuación 741, que es 0.208. AS, dice en esta expresión, es el acero longitudinal del muro colocado tal que el brazo Z sea el obtenido con el criterio de las ecuaciones 742. Y D es el peralte efectivo del muro en dirección de la flexión. Entonces, vamos a revisar eso para poder aplicar la expresión 741. Primero que nada, pues, se cumple, ¿verdad? Porque PU, pues, no es mayor que inclusive con su factor de resistencia, ahí la operación la estoy haciendo del lado izquierdo, 360 toneladas, comparadas con 15 toneladas de carga vertical, pues no es nada, entonces cumplo con esta limitante, y ahora hay una relación aquí, L entre T, que es de 16, bueno, que es menor que 70, como lo habíamos visto, el espesor, la relación HM, perdón, estamos aquí, la cuantía máxima es 0.208, ¿sí? Es lo que me indica aquí. Entonces, yo estoy proponiendo, ahí les hice un dibujito del lado izquierdo, ahí está el muro, una longitud de 3.24, la longitud del muro, y en el color rojo estoy indicando ahí un acero concentrado, que es el que les mostraba en las fotos, que es un acero que va a ayudarnos a tomar precisamente este momento. Y estoy colocando aquí 10 varillas del 8. Cada varilla del 8 tiene 5.07 centímetros cuadrados. Pero si ustedes observan, y aquí ya rebasé un poquito el límite máximo, que es 0.08, entonces voy a limitarlo a 8 del 8. Y ya tengo una cuantía
de 0.2066. El peralte del muro, aquí yo estoy considerando que existe un D', que se le llama normalmente en concreto, ¿verdad? O al acero de refuerzo, al centroide del acero de refuerzo de 16 centímetros. Por lo tanto, el peralte efectivo para esta revisión serían 307 centímetros. Y yo lo hago de esta forma, más o menos el 95% de la longitud considero el peralte efectivo y el resto pues es valor de D'. Con eso se revisa la cuantía, el área de acero entre el producto de D por T, 307 por 20. Y ahí tengo la cuantía. Ahora, aquí dice aquí en la sección, en la página 448 de la norma, el acero, atención a S, no será menor que la obtenida con la ecuación 5.1.18. Esa sección es el acero mínimo para vigas. Vamos a mostrarlas de manera, las voy a mostrar de manera rápida. Ahí está, la ecuación 5.1.18 que se encuentra en la página 414 de las normas, es el refuerzo mínimo a flexión, básicamente es para vigas, en la que la ecuación es 0.7 raíz de F'C, BD entre FY, que es el que evalúa aquí, el acero mínimo 0.7 raíz de 250 entre 4200 y luego multiplicado B por D, en este caso B es T, y D es el peralte efectivo. Obtuve 16 centímetros cuadrados, obviamente pues lo que estoy proponiendo que son 40 centímetros cuadrados es mucho mayor que eso, entonces estamos cumpliendo los dos límites, acero mínimo y acero máximo. Bueno, ahora, para poder aplicar la ecuación necesito obtener el brazo Z, que es un valor pues para cálculo, el cual se tiene que elegir en función de la relación HM entre L. En mi caso, la relación HM entre L es 1.96. Aquí hay tres parámetros, tres ecuaciones en función de esa relación. Como es 1.96, es mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces aplica la última ecuación para Z, 0.8 de L, que es el que aparece aquí, 0.8 de la longitud. Z, FY, pues son 4200, FR.9 porque es flexión, y por lo tanto, MR, el producto de FR a S, FY y Z. Dividí ahí entre 10,000 para convertir a toneladas metro. Me da, con este criterio, con este método opcional que dice las normas, un momento resistente del orden de 400 toneladas metro. Observen ustedes. Para ver cuántas veces estoy alejado con respecto a ese momento, pues son 5 veces, ¿no? El momento que demanda el análisis, pues es mucho más alto, 5 veces más que el momento resistente. Entonces, de entrada aquí, pues este muro pues no cumple por flexión, ¿verdad? Y por más yo no puedo aumentarle el masa cero, porque pues ya está, para este criterio, estoy rebasando ese acero máximo y no incrementa de manera importante la resistencia. Ustedes observan ahí, si ocupo 10 varillas del 8, pues no aumenta significativamente la resistencia, ¿verdad? De 400 pasa a 500, pero no, aún así estamos muy lejos. Entonces aquí la conclusión pues es que no cumple por flexión. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que, a lo mejor, meter más muros de concreto en la estructura para que en lugar de ser 4 elementos, sea posiblemente la longitud. Aquí, si ustedes recuerdan, pues fueron nada más una crujía, pero puedo agarrar 2 crujías y tener un muro de 6,48 en lugar de 3,24, y eso pues me va a aumentar tanto el brazo de palanca
y la resistencia a flexión. Entonces, así como lo tengo ahorita, no cumple la estructura por esta revisión. Haciendo la revisión por cortante, aquí la norma se revisa con la sección 7424, fuerza cortante. Dice fuerza cortante que toma el concreto, es similar al caso de las vigas. Hay una aportación del concreto, BCR, y una aportación del acero de refuerzo, BSR. Primeramente, entonces, el cortante que toma el concreto se determina con el siguiente criterio. Dice, si la relación de altura total a longitud HM entre L del muro no excede de 1.5, se aplicará la ecuación 743, que es la que se muestra ahí, 0.85 FR, raíz de F' T por L, que es la que estoy indicando aquí, que voy a indicar de color naranja. Ahí está, para HM entre L menor que 1.5, 0.85 FR. FR, recuerden que para cortante 0.75, de acuerdo a las normas. Raíz de F'C, T por L, el espesor y la longitud. Entonces, 65 toneladas. HM entre L menor que 1.5. Luego dice aquí, si HM entre L es igual a 2 o mayor, se aplicará las ecuaciones 531 o 532, en las que B se sustituirá por el espesor del muro T y el peralte efectivo del muro se tomará igual a 0.8 de L. Para relaciones mayores que 2, ahí está mi peralte efectivo, tomado como lo indica aquí la norma, 0.8 de L, 0.8 de L, y hay que calcularlo, dice, de acuerdo con la sección 531 o 532. Ahorita vamos a ver que son básicamente las ecuaciones para calcular la resistencia del concreto de vigas. Ahorita vamos a hacer referencia a ellas. Pero dice aquí, cuando HM entre L esté comprendido entre 1.5 y 2, puede interpolarse linealmente, que es lo que es mi caso, aunque está muy parecido aquí a 2, está muy cercano a 2, pues hay que interpolar, ¿no? Entonces, para calcular esta segunda resistencia, nada más les voy a mostrar aquí la ecuación 531. Para que la recuerden nada más, pero es el de las vigas, ahí está, la página 416. Está la 531, la 532, la cual se escoge en función de la cuantía del acero. En mi caso, recuerden que tengo una cuantía limitada a .208, por lo tanto, nunca va a rebasar el punto 0.15 que indica la norma, es decir, que si ocupo el método opcional que indica ahí la norma, siempre voy a aplicar la 5.31. ¿Por qué? Porque la cuantía es menor que 0.015, que es lo que hice aquí. Rige la ecuación 531, FR, que multiplica a 0.20 más 20 veces la cuantía. Ahí está, por la raíz de F'C y por B por D, pero en lugar de B va a ser T, dice la norma. Ahí está. Y D se calcula como 0.8 de la longitud. 20 toneladas. Y ya como obtengo los los valores extremos para HM entre L menor a 1.5 y para mayor que 2, pues se obtiene una interpolación ahí interpolé para obtener el valor de BCR, que son 24 toneladas. Bueno, entonces, eso es lo que toma el concreto. Y fuerza cortante que toma, dice, el acero del alma. El refuerzo necesario por fuerza cortante se determinará a partir de las ecuaciones 744 y 745, respetando los requisitos de refuerzo mínimo que se establecen en 742C. Hay una cuantía mínima. La cuantía de refuerzo paralelo a la dirección de la fuerza cortante de diseño P subíndice M se calculará con la expresión siguiente, que es una ecuación muy similar a la cuantía o al acero para cortante de vigas.
¿verdad? BU menos BCR es el cociente de esa cuantía, que es lo que nos hace falta por tomar. Aquí le estoy indicando en la hoja de Excel. BU es 398 toneladas menos BCR, que son 24 toneladas. Son 374 toneladas, es lo que me hace falta por tomar. Y abajito, pues existe FR, factor de resistencia, FY y ACM. ACM es el área del alma de del muro. Cuando existen patines, porque puede existir patines que incrementen el ancho del muro en los extremos nada más, no se tiene que tomar en cuenta. Aquí nada más va a ser el producto de la longitud del muro por su espesor. Ese es el valor de ACM. Es el área del alma, básicamente, del muro. Entonces, aplicando esa ecuación, obtuve aquí una cuantía de 0.18 para PM, que es el acero horizontal que les mostraba a ustedes en las fotos, paralelo a la fuerza cortante. Y abajito de estas expresiones viene cómo se obtiene PM. Sí, ahí se las estoy indicando. PM es la cuantía o es el cociente de dividir el área de refuerzo horizontal o paralelo a la fuerza cortante, ABM, entre el producto de la separación de dicho refuerzo, la separación que exista entre varillas horizontales, que es una medida vertical para poder identificar esa separación, y el espesor del muro. Por lo tanto, si yo ya obtuve PM y propongo una separación de ese refuerzo horizontal y conozco el espesor, pues puedo despejar esta área de acero transversal necesaria para cumplir con la cuantía y con la separación y con el espesor que yo estoy proponiendo. Entonces, nada más aquí para que quede claro, en el inciso C dice refuerzo mínimo y separación y anclaje de refuerzo. Las cuantías de refuerzo PM y PN no serán menores que .2025. Esa es la cuantía mínima, .2025. Por eso aquí se las indiqué en color amarillo. .2025 es la cuantía mínima. Y la separación máxima del refuerzo no deberá ser mayor, dice, que 35 centímetros. No podemos colocar un refuerzo mayor a 35 centímetros. Esa es la separación máxima. Por lo tanto, entonces hay que proponer una separación que no rebase eso. Yo aquí propuse 10 centímetros de separación de ese refuerzo horizontal y con el valor de PM obtenido con la expresión se despeja a BM y ahí está el producto, ¿verdad? Involucra el espesor, se despeja nada más de la ecuación que les indiqué, ahí se despeja, y obtenemos 3.67 centímetros cuadrados. Estoy proponiendo aquí ocupar varilla del número 5, el área transversal de la varilla del número 5 es 1.98 centímetros cuadrados, por lo tanto, si se colocan dos varillas en dos caras, pues en dos caras o en dos capas, sería dos veces esa área que es 1.98 y por lo tanto pues es mayor, dos varillas del 5 en cada lecho, 3.96 centímetros cuadrados es mayor que 3.67, que es lo que indica la norma. Podría haber colocado a cada 12, pero ya son 4.40, ya rebaso el acero, entonces lo dejé aquí a cada 10, 3.67. Entonces el refuerzo horizontal sería con número 5 a cada 10. Es un refuerzo muy, muy importante. Y ahora el otro refuerzo, PN, es el refuerzo perpendicular a la fuerza cortante de diseño. Se calcula con la expresión 745. Ahí está una expresión que es función de PM, que es el que se acabó de calcular, y de la relación HM entre L. Ese está ahí en la expresión.
bueno, ya se calcula PM real, o el que ya con el acero real que se coloca, porque recuerden que este es un acero teórico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aproximar con una separación común en obra y con el área de acero de las varillas. Entonces, esta ya es el valor de PM real, que es 0.0198, y con ese calculamos PN, P subíndice N, ahí está la expresión, que es la misma de 4745, y obtenemos 0.2071, 72. Sin embargo, lo que dice aquí la norma dice, no es necesario que la cuantía de refuerzo PN por fuerza cortante sea mayor que PM. ¿Ok? De entrada, pues eso suena bien, pero adelantito dice, si la relación HM entre L no excede de 2, la cuantía PN no debe ser menor que PM. Entonces ahí hay una limitante. Para relaciones HM entre L menores que 2. Por lo tanto, entonces, pues ya me limita eso, ¿verdad? A que coloque la misma separación para el acero vertical. Entonces, PM también va a ser, o el acero vertical va a ser con número 5 a cada 10. Así entonces así es como se revisa un muro de concreto para flexión con el método opcional y por cortante. Por cortante, dos componentes en dos partes, lo que toma el concreto y lo que toma el acero de refuerzo. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. De hecho, aquí hay una, en la ecuación 746, ahí ya no me dio tiempo revisarla, pero existe un valor limitante para BU máximo, así como en el caso de las vigas. Por ejemplo, dice ahí, el inciso D, en ningún caso se admitirá que la fuerza cortante de diseño BU sea mayor que, dice, 2 veces FR por el área del alma, que sería el espesor, por la longitud y por la raíz de F'C. Eso lo vimos entre 1000. Si ustedes observan aquí, la limitante para BU máximo es 153 toneladas. Y nosotros tenemos un BU de 398 toneladas. De entrada ahí, por ejemplo, pues no se cumple, ¿no? Por ejemplo, las mismas normas te van orientando a hacer un diseño razonable o racional, puesto que vieron ustedes, ¿no? Que estamos muy alejados por flexocompresión. Tenemos 2000 toneladas de momento y nada más con la cuantía máxima que se puede proveer, estoy garantizando 400 toneladas. Entonces, y por cortante, pues también, aunque sí cumplen las ecuaciones de resistencia, pero la limitante máxima de, para ese cortante de 153 toneladas, pues no cumple, ¿verdad? Entonces, de manera conclusiva, podemos decir que definitivamente no son suficientes estos muros. Tengo que aumentar el espesor, pero si ustedes se dieron cuenta, el espesor influye muy poco en el cálculo de la resistencia a flexión. Por cortante tal vez sí nos ayude bastante, pero estamos muy alejados. Entonces, podemos agregar más muros, ¿verdad? A lo mejor otros 2 por cada dirección, porque sí es bastante momento. O bien, por ejemplo, unir 2 crujías, aquí del eje D, que es el que estaba revisando, ahorita está entre 4 y 5, pero podemos extenderlo de 4 a 6, que agarre 2 crujías, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante, va a aumentar el brazo de palanca, aumenta el área de cortante y demás. Entonces, a lo mejor esa podría ser una alternativa. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, jóvenes.
Sí, compañero Derek. Eh, las normas son muy cuidadosas. De hecho, las normas te van orientando a que, por una parte, no excedas. Si te diste cuenta, ahorita revisamos cuantías. Revisamos tanto cuantías por flexión para que no rebasemos cierto valor, 0.208, y no tengamos concentraciones a veces muy importantes de acero. Esa es una, la norma cuida ese aspecto. La otra del acero por cortante, con la limitante también de BU, también por ejemplo, ahorita te diste cuenta que ocupé varilla del número 5 para refuerzo horizontal. Esa es una varilla ya muy importante, una varilla muy gorda. En 20 centímetros todavía se puede colocar en el caso del muro, pero sí es una varilla poco convencional, por ejemplo, para el muro de 20 centímetros, ¿no? Ahí de entrada el mismo diseño te va orientando a cambiar, pues, o aumentar en las dimensiones del concreto para que puedas colocar de forma eficiente tanto el vaciado del concreto, puedas colocarlo, pueda ser trabajable y sobre todo también pues tenga un buen aspecto a final de cuentas el colado. Entonces las mismas normas te van limitando eso. Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Exactamente, así es, así es. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, pues de cierta manera, este tema es importante verlo. Como ustedes pueden ver, eh, este, ustedes que están interesados en estructuras y que pues a final de cuentas se conectaron, a pesar de que ya no tenemos, ya no es obligatorio, pues, sí, ustedes tienen interés, es importante que vayan leyendo las normas. Si ustedes vieron ahorita, por ejemplo, eh, no tiene mayor detalle, ¿no? Nada más hay que escoger bien, identificar bien los parámetros, recurrir a bibliografía importante, por ejemplo, en particular, el libro de González Cuevas es muy bueno para traves, para columnas. De hecho, ahí viene en la construcción de los diagramas de interacción. Pero, por ejemplo, para el caso de los muros, el libro de McCormack, de diseño de concreto, ese es muy bueno. Ahí trae otros elementos complementarios. Pero si ustedes tienen interés, mi sugerencia es que puedan ustedes estudiar, ¿no? Las mismas normas, la bibliografía complementaria para que vayan comprendiendo esos parámetros. Aquí nada más, ya para concluir, les voy a mostrar un diagrama de interacción que hice para este muro. De hecho, ese se los iba a mostrar en clase, pero ya no me dio tiempo. Aquí, por ejemplo, coloqué en la hojita de Excel, si no sé si la ven. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí coloqué unos 10 lechos de varillas. En rojo estoy considerando una concentración de acero importante. Por ejemplo, los lechos los numeré de izquierda a derecha. Entonces, el primer lecho es un lecho de color rojo y es un lecho vertical. Ahí, ese dibujito en rojo o ese círculo en rojo representa un paquete de 2 varillas. Entonces ahí existen 2 varillas del número 8,
pero como es por lecho o es por cama, le llaman, existen realmente ahí 4 varillas del 8. Por eso en la tablita ahí resumen que estoy poniendo en el primer conjunto de varillas, en el primer lecho de varillas, 4 varillas del 8, en el segundo también 4 del 8, luego a partir del tercero, que serían ya las amarillas, estoy colocando 2 varillas del 5, que son las varillas verticales que se obtuvieron de las ecuaciones de las normas, y así, el cuarto, quinto lecho todavía es varilla del 5, me voy hasta el noveno lecho, ya igual 4 varillas del 8, igual el décimo lecho, 4 varillas del 8. Aquí es donde dice la norma, ¿no? Que se puede calcular con las hipótesis de resistencias que vienen en las normas y con todo el acero que pueda intervenir tanto en el alma del muro como en los extremos. Aquí es importante al construir el diagrama de interacción hacer referencia a un sistema coordenado. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo establecí, el origen en el extremo izquierdo y medí la ubicación XN desde ese extremo izquierdo. El primer lecho a 5 centímetros, que es básicamente el recubrimiento más medio diámetro de la varilla. El segundo a cada 35 centímetros de separación, y así me fui sucesivamente hasta llegar a los hasta el último lecho. Ahí lo consideré a 319 medido desde el extremo izquierdo. El área de refuerzo ya les dije cómo. Y aquí hay una distancia desde el centro, medida desde el centro geométrico del muro. Ambos extremos, tanto del primer lecho como el décimo, están a 157 centímetros. Luego el 2 y el 9, más o menos hay 123. El 3 y el 4, o sea, esa es una medida desde el centro. Aquí, por ejemplo, para poder construir el diagrama de interacción, se tiene que hacer propuestas del eje neutro, que es la letra C que está representada ahí en la columna. Al hacer propuestas del eje neutro, se define el bloque de esfuerzos a compresión que indica la norma, y la longitud o la profundidad de ese bloque de esfuerzos es 0.85 o beta 1 o beta por C. Y con esa profundidad de eje neutro se generan se pueden calcular las deformaciones por cada lecho. Entonces aquí para una profundidad de eje neutro de 40 centímetros, por ejemplo, el bloque de esfuerzos a compresión es de 34 centímetros. La primera cama de varillas pues se encuentra a compresión con una cuantía con una deformación lineal de 0.2026. El segundo no tiene deformación, porque básicamente coincide los 40 centímetros con la profundidad de eje neutro, o sea, no hay ni tensión ni compresión. Y así para el tercero, cuarto, quinto lecho que ya están a tensiones porque ya rebasó la profundidad de eje neutro. Al calcular esas deformaciones lineales o unitarias, se puede calcular el esfuerzo del acero. Recuerden ustedes que por la ley de Hooke, hasta antes de 0.2021 se puede ocupar la ley de Hooke, el módulo de elasticidad por el FY para calcular el esfuerzo, y después de esa deformación 0.2021, ya el FY es constante, 4200. Así se calculan, por ejemplo, en función de esas deformaciones, los esfuerzos en el acero, y calculados esos esfuerzos en el acero, se calcula la fuerza de tensión que existe. En función de ese esfuerzo, nada más es el producto del área de acero por el esfuerzo calculado con las deformaciones, y se van calculando esas componentes de tensión. La componente de compresión simplemente es el área o el volumen del bloque de esfuerzos, que es A por el espesor y por F'C, perdón, 212. Está la componente de compresión y las componentes de tensión. Se suman ambas, hay sumas y restas, compresiones y tensiones, y se calcula un momento resistente o un momento nominal como el producto de esas resultantes de tensiones y de compresiones con respecto al centro de,
se hace un momento, pues se calcula un momento, y ya con esos dos pares de valores, Pn y Mn, se construye un diagrama de interacción con esas coordenadas, que es el que muestro aquí. Observen ustedes que para este muro, las compresiones aquí las estoy manejando positivas, las tensiones negativas, pero observen ustedes el momento está en el eje horizontal y la carga vertical axial en el eje vertical, y observen ustedes el momento máximo que podemos desarrollar son mil y tantas, ¿no? 1050 o algo así, de momento flexionante. 1042 dice ahí. ¿Sí? Pero ¿por qué obtuvimos 1042 con este procedimiento y con el método opcional que vimos ahorita con las normas obtuvimos 400? Casi un 40% de esta resistencia. Porque en las normas, ¿verdad? Al calcular Z, nada más me está limitando a tomar en cuenta el acero en los extremos del muro, pero no el acero que existe a lo largo del muro. Entonces, por eso les decía, un diseño óptimo sería al calcular el diagrama de interacción, como lo dice la norma, ¿no? Ese método es opcional, que también pues, está del lado de la seguridad, pero observen ustedes la resistencia que se puede perder, ¿no? Al ocupar ese método. De hecho, aquí me hace falta multiplicar por el factor de resistencia, que aquí como estoy combinando flexión y compresión sería punto 80 por 1042, son 833, y teníamos 400, ¿verdad? Obtenido con el método alternativo de las normas, o sea, el doble de resistencia. Entonces es muy importante definir el procedimiento bien. Hay ciertas bondades, el otro es más rápido, hay que involucrar tiempo para construirlo, pero a final de cuentas podemos llegar a algo. De todas formas, para el ejemplo que hicimos estamos muy lejos, ¿no? Porque creo que son cerca de 2000 toneladas metro la resistencia que se requiere, entonces tampoco cumplimos. Bueno, jóvenes, no sé si tengan algún otro comentario. Bueno, si no hay comentarios, pues no me podía ir tranquilo si no les mostraba por lo menos algo de esto. Los que llevaron estructuras, pues vieron el procedimiento completo de este edificio, desde la obtención de cargas, de su distribución de sismo, entonces saben de dónde se obtienen esas fuerzas. Al no cumplir con esto, pues otra vez hay que volver a iterar, ¿verdad? A aumentar la longitud del muro, espesores, rigideces y demás, para que se pueda cumplir a final de cuentas los estados límite de tanto de servicio como de falla. Si no hay algo más, entonces le dejamos ahí, que les vaya bien, échenle ganas a la escuela y nos estamos viendo. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.